Muy buenos días a todos los medios de comunicación que han podido venir a acompañarnos hoy en este pronunciamiento de uno de los movimientos importantes de nuestra organización política, como lo es el movimiento agroalimentario. Nuestro movimiento tiene como objetivo, es importante decirlo, la lucha por la alimentación y lograr la lucha por la defensa de la producción nacional. En Voluntad Popular comprendemos la dinámica agroalimentaria como el hecho de que se coloca una semilla en la tierra hasta el alimento propiamente servido en las mesas de los venezolanos. Es importante para nosotros también decir que es vital quien tiene una hectárea como el que tiene un hato. Es decir, toda la dinámica agroalimentaria tiene hoy un papel importante para nuestro partido, para nuestra organización, y así también tendría que ser para buena parte del país. Los venezolanos hoy la estamos pasando muy mal. Digo, la estamos pasando porque nosotros somos parte de esa ciudadanía, de esa sociedad que hoy padece a la hora de ir a un abasto, a la hora de ir a una bodega, a la hora de ir a un mercado popular de cielos abiertos. Cuesta acceder a distintos rubros que garantice los carbohidratos, las proteínas, los minerales, la vitamina para darle la dieta a nuestra familia. En las escuelas, si no hay alimento, no hay vida. No va a haber una mano de obra calificada, no va a haber obrero, no va a haber universitario, no va a haber ciudadano digno, ni un venezolano que discuta cualquier términos o en términos legales y en términos de calle la situación y la dinámica política en la cual nosotros atravesamos, por lo cual nosotros manifestamos que sin alimento no hay vida. En este mismo escenario, así como a lo largo de muchísimo tiempo hemos recorrido el país para hacer un diagnóstico claro de los distintos problemas de lo cual repercuta hoy a la hora de acceder a los alimentos. Y lo hemos manifestado en distintas oportunidades y vale la pena nuevamente resaltarlo. El hecho de que se hayan expropiado las haciendas, las fincas, incluso Conuco, genera altos porcentajes que golpea evidentemente a la hora de que el venezolano acceda a los alimentos. Temas como la inseguridad, y tenemos que seguirlo manifestando, la obsolescencia de las maquinarias, la alta red de corrupción en las instituciones y la demora en los agroinsumos venía generando un grave problema a los venezolanos, que sin duda hoy lo estamos padeciendo. Hace 3 años, y quisimos hacer una especie de diagrama para poder facilitar los tiempos, un eje cartesiano normal. Hace 3 años comenzamos a indicar que estos elementos bases, que estos elementos que se venían presentando a partir de 1999 y que venía continuándose como una política pública de la dictadura, iba a generar en algún momento una repercusión en la sociedad, en los venezolanos, en las amas de casa, en las familias, que no iban a poder acceder a los alimentos. Es decir, no se tomaron las medidas correspondientes para resolver estas primeras variables que ya venían padeciendo en el país, lo que indicaba claramente que en algún momento entonces íbamos a tener o no íbamos a encontrar un caos. En este diagrama podemos ver los principales 3 años. Una vez que se cruzan las líneas, ya comenzamos a tocar niveles que en ningún momento pensábamos que lo íbamos a tocar. Es decir, hoy elementos básicos como el diésel y los lubricantes están atentando a la producción. Algo tan esencial, los principales combustibles que hacen que nosotros podamos preparar las tierras, es decir, en la primera etapa de la elaboración o la preparación para la materia prima, permite entonces que nosotros no tengamos este preciado combustible. Está desaparecido en el país el diésel, el gasoil, que permite el movimiento y evidentemente la capacidad de la maquinaria. Junto con eso se le suman los lubricantes. Cuando apenas se logra encontrar los lubricantes para colocarle a nuestros motores, eso se puede encontrar, cuando se puede encontrar, en casi 5 millones de bolívares. Es decir, la situación allí con estos elementos que se acaban de sumar comienza a darnos claridad a nosotros que en cualquier momento se pueden paralizar los motores en el sector primario, es decir, en la agricultura y en la ganadería. También se suma esto una variable que ya ha venido sucediendo en todos los venezolanos, pero que es muy sensible en el sector nuestro por las características que allí cohabitamos, es decir, la ruralización. Nosotros
para pagarle a nuestros obreros, para pagarle a nuestros empleados, para que se haga una transacción de manera efectiva y poder contar con su mano de obra calificada, tenemos que pagar nuestro dinero. En algunos lugares, incluso para acceder a apenas 100.000 bolívares, tenemos que desembolsar entre el 20 y algunas veces el 40% en los campos venezolanos. Eso permite que también en cualquier momento estas nuevas variables que se están sumando se paralice la mano de obra calificada y no podamos entonces tener nosotros los obreros que estén en un tractor, que estén cuidando la finca, entre otras cosas. Es decir, estas dos variables vienen a profundizar el problema, la cual nosotros no teníamos. En el momento del acceso, el acceso a los alimentos, ya pudimos definir algunos problemas puntuales, lo cual han sido problemas fundamentales que hemos venido manifestando en distintas oportunidades. En el acceso de los alimentos, esto tiene que ver con la tabulación de los sueldos, es decir, el acceso que tiene el venezolano, la capacidad monetaria que tiene el venezolano para poder adquirir sus alimentos. Lo último que tenemos, y en materia también de discusión, es que el sueldo mínimo se ha tabulado en 456.507 bolívares fuertes. En otros lugares, en el sector público, por ejemplo, colocamos como ejemplo el sector de salud, los obreros y empleados del sector salud, apenas logran cobrar 337.000 bolívares fuertes. Eso, si hacemos una distribución semanal, nos quedaría en 4 semanas en 114.126.000 bolívares fuertes. Eso es el sueldo mínimo relativo para los venezolanos. Ahora, ¿qué podemos comprar con esto que tenemos aquí, que es el sueldo mínimo, 100.000 bolívares, más este es otro billete que cuando se logra encontrar para lograr algunos cambios, se encuentra, genera todo un problema? Esto que tengo aquí es el sueldo mínimo de los venezolanos. ¿Qué podemos comprar con esto? Un kilo de harina precocida, en términos regulados, está en 9.800 bolívares. Arroz en 17.000, pasta en 37.000, azúcar 54.000, papas en 10.000, 126.000 bolívares. Todo esto en 1 kilogramo, cuando una dieta de un venezolano debería estar en un esquema estructural basado en estos términos. Es decir, un padre de familia, una madre de familia o cualquier venezolano que tienda a estructurarse en este esquema venezolano debería tener un presupuesto basado en alimentos, transporte y entretenimiento. Y los alimentos que deberían consumir es harina, pasta, arroz, las proteínas, algunas como carnes, huevos, leche, algunas verduras como la que tenemos acá al frente y algunos aceites esenciales. Aceites y grasas completamente desaparecidos. Y si le coloca el transporte, es decir, si accedes a algunos de los alimentos importantes, no puedes acceder al transporte ni al entretenimiento base de los venezolanos, como es el pago del teléfono, en algunos momentos televisor por suscripción, entre otras cosas. Otros alimentos con unos precios que permiten cambiar o alternar la alimentación de los venezolanos es el apio en 65.000, el tomate en 23.000, la cebolla en 35.000, pimentón en 35.000, ocumo en 6.500 y lechuga en 6.500. Estos no son los alimentos que los venezolanos deben consumir para generar su gesta carbohidrata y generar sus fuentes proteicas, sino que están acudiendo a algunas alternativas para poder costar y hacer algunos malabares. Pero lo más duro que ha sucedido en los últimos tiempos es la desaparición de la proteína brutalmente. La carne molida para mechar y guisar, y bistec, como se reconoce en cualquier establecimiento público, oscila entre 74.000 bolívares. Algunos estados van y vienen, eso pueden aumentar dependiendo de dónde se encuentren. El solomo en 95.000. Queso llanero llegó esta semana en 74. Nosotros hemos manifestado que esto va a terminar en el año en un aproximado de 150.000 bolívares. Es decir, supera fácilmente la semana del sueldo mínimo. El cartón de huevos en 65.000, también hemos manifestado que va a terminar en el año casi en 200.000 bolívares, lo que genera un total para acceder en términos de 1 kilogramo para semana por ciudadano en 308.000 bolívares, es decir, es el doble del sueldo de la semana. Completamente difícil para acceder a los alimentos. Los precios que colocó el SUNDEP, que
indica tener algunos elementos para que los venezolanos puedan parear, supera todo esto. Y lo defino rápidamente: el lomito en 80.000, la punta en 75.000, y de ahí abajo, falda, pecho, solomo abierto, ellos tienen un término de regulación entre 47.000 y 38.000, cuando la realidad afuera ya casi está en los 80.000. Esta situación nos indica claramente que Venezuela no solamente está en un mal camino, sino que ya el mal camino llegó, la crisis se ha profundizado, y que esto debe generar la conciencia de todos los venezolanos, a razón de que nosotros podamos sensibilizarnos en lo que va a venir. Aun cuando las condiciones han sido desfavorables, aquí en este país hay suficiente capacidad para poder producir los alimentos que nosotros nos consumimos, en función de las 33 millones de hectáreas que tenemos. Voy a hacer un ejemplo de tan solo un estado, el estado Portuguesas, en términos de cereales. Y esto, de aquí deriva todo el resto de los productos derivados y subderivados. El caso del arroz pavia para el término privado y público. ¿Cuántos sembraron en términos de superficie? El arroz en el grupo privado, arroz en términos de superficie 24.889 hectáreas, maíz 26.255 hectáreas, maíz amarillo, que es para elaboración de productos balanceados para animales, 61.876. Y en lo público todo está por la mitad. Es decir, cuando comparas quién produjo en lo privado y en lo público, todo está por mitad, lo que al final te da un total en términos de 166.162 superficies sembradas, es decir, hectáreas, cuando debimos tener por lo menos 400.000 en el estado Portuguesa, lo que te da una media redondeada, lo que te da una media aproximadamente el 35% de la superficie sembrada este año. Si nosotros estábamos el año pasado en términos de ir bajando completamente, esta gráfica nos indica que tenemos ya menos 3 años de retraso, y que cada semana, cada mes que pase la dictadura en el gobierno, nos va a costar acceder a las carnes, a la leche, a los huevos y a otros rubros esenciales. Por último, esto lo que va a generar, o lo que termina dando como resultado, es el hambre. Debemos hacer conciencia de que casi el 86% de los venezolanos, y eso va a seguir aumentando porque ya no se va a tomar correctivo, de los venezolanos se encuentra en pobreza total. Es decir, no es que hay un sector que se puede movilizar y acceder a algunos rubros, sino que todos, generalizados, los venezolanos, estamos en términos de pobreza. Y que al final este término del hambre no es producto de una tormenta, no es producto de algún devastamiento natural, sino que es producto de los humanos, de quienes están direccionando el gobierno en este momento, que se le ha mencionado en distintas oportunidades por muchísimos años que había que tomar los correctivos necesarios, y que al final no se colocó. El debate del hambre en Venezuela se puede resolver, y lo primero que tenemos que decir con ello es que no es una excusa, que nunca vamos a poderlo resolver. Para poderlo hacer tenemos que resolver el problema político, en lo cual ya estamos bastante enfocados. Y que esto debe permitir además ayudar un afianzamiento en la crisis, decretar de una buena vez por todas una emergencia alimentaria que contribuya a que a través del canal humanitario nosotros podamos terminar teniendo resultados un poco positivos. Mañana se celebra el Día de la Alimentación, en Venezuela. La FAO decretó hace 3 años atrás que Venezuela podía acceder y disponer en los alimentos. Nosotros creemos y exhortamos y emplazamos a la FAO que revise esos papeles en estos instantes. Hemos manifestado claramente, según los mensajes anteriores, de que ninguna de estas dos condiciones se cumple, ni podemos acceder, ni hay suficiente disposición en los alimentos para los venezolanos, y que esto debe ser un debate que apenas debe comenzarse en la narrativa de toda la dirigencia política. Es decir, la alimentación para todas las clases políticas en este país, para todos los venezolanos, tiene que ser prioridad para nosotros poder resolver. Si nosotros no resolvemos esto, sin duda nuestra vida se van a complicar cada vez más. Por eso nosotros concluimos diciendo que sin alimento no hay vida.